Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hasta ahora escucharemos el informe de la ejecutiva de FECODE, María Eugenia Londoño, quien habla sobre la actualidad del magisterio colombiano. Escuchemos. Análisis de la coyuntura y su impacto en la educación, reto permanente para el magisterio colombiano. El proyecto de ley por el cual se decreta el presupuesto general de la Nación para la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 avanza en el Congreso de la República en un año preelectoral y con serias amenazas para eliminar la ley de garantías. Eso significa dejar las manos libres a quienes con los recursos públicos históricamente han comprado conciencias y clientela para mantenerse en el poder. Y el presupuesto a aprobar impacta de manera directa la educación pública estatal, hoy con urgencia definitiva de la financiación estatal a través de la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones. A 350.4 billones asciende el presupuesto general de la Nación. Y para el Sistema General de Participaciones, para el año 2022, es el presupuesto de 49.6 billones. Para educación se destinan apenas 27.9 billones. Y teniendo en cuenta el acuerdo firmado entre FECODE y el Gobierno Nacional, se recoge en el presupuesto la nivelación salarial por el 2.5%. De igual manera se recoge la bonificación pedagógica por el 19%. Todo este proceso de debate de los recursos para la educación pública estatal como una disputa de estructura para el magisterio colombiano y el pueblo colombiano refleja el comportamiento que las plantas de personal viene presentando. Se profundiza en tiempos de pandemia este comportamiento, donde esas plantas de personal vienen siendo reducidas, suprimidas, cuando el Ministerio de Educación exige en todos los entes territoriales liberar maestros y maestras, faltando al acuerdo pactado con FECODE. Y es que las cifras son determinantes. Con datos concretos, con corte a marzo del año 2020, en pleno inicio de la pandemia, se registra un total de docentes activos de 331.264, de los cuales 212.356 son mujeres, 118.908 son hombres. Asimismo, tenemos que en propiedad 245.343 maestros. Provisionalidad en vacancia definitiva, 54.266. Provisionalidad en vacancia temporal, 15.408. En periodo de prueba, 12.808. Y en planta temporal, 3.439 maestros y maestras. El análisis y caracterización de nuestro sector se hace necesario. ¿Para qué? Para exigir respuestas efectivas, cualitativas y cuantitativas. Y preguntarnos, ¿por qué se están desmontando las plantas de personal?
¿Por qué nos están reemplazando a todos los docentes que se retiran? ¿Por qué nos afirman que la nómina del magisterio representa el 80% del presupuesto? Mantener la alerta, defender la educación pública estatal, cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso, significan retos inmediatos de fondo en el avance de nuestra agenda política. Por un gobierno alternativo, por un Congreso alternativo, nuestro voto debe ser un voto de clase. Y continuemos escuchando al ejecutivo de FECODE, Miguel Camacho, quien nos habla cómo van las negociaciones entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. Escuchemos. Frente a la quinta mesa de negociación estatal de este año 2021, tenemos que informar que luego de 40 días de discusiones, debates y argumentaciones, el pasado 18 de agosto se finalizó esta difícil negociación entre los representantes de los trabajadores estatales y el Ministerio del Trabajo. En la mayoría de los puntos que se condensaron en 510, inicialmente eran 1152 del pliego estatal, tenemos que decir que solamente en un 20% de ellos hubo acuerdo. La razón es la falta de voluntad política del gobierno, que siempre se excusó en la crisis de la pandemia, y la falta de los recursos, y siempre con la intención de renegociar lo ya pactado en años anteriores. Además que es un gobierno que ya está de salidas. Dentro de los pocos avances logrados en esta negociación está el incremento salarial para los aproximadamente 1.3 millones de servidores públicos. Ya como ustedes lo conocen, están los decretos de ese incremento, que es retroactivo al 1 de enero del año 2021 y que seguramente será pagado en la nómina de este mes de septiembre. Para el caso del 2021, el porcentaje negociado fue 1 punto porcentual más 1.61 de la inflación, lo que nos da un total de 2.61%. Y para el año 2022 se acuerda el crecimiento del IPC más 1.64. Se priorizaron algunos puntos para el cumplimiento de ellos, como es el avanzar en el saneamiento de las deudas, según el artículo 148 de la Ley 1450, que es el Plan Nacional de Desarrollo del 2011, que cobijaría al sector educativo en pagar situaciones no reconocidas por el Sistema General de Participaciones, como son los costos acumulados por el escalafón docente, las zonas de difícil acceso, las homologaciones para algunos administrativos, las primas y otros derechos laborales que pues requieren una previa liquidación por parte de los entes territoriales para así poderlos presentar al Comité de Saneamiento de Deudas Laborales. También tenemos que decir que en una comisión que está conformada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio del Trabajo y las organizaciones sindicales, en un mes después de haber firmado estos acuerdos se tendrá una propuesta para la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos, esto sin perjuicio salarial ni prestacional. También quedó el compromiso por parte del Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública de expedir en máximo un mes de manera concertada el decreto de progresividad laboral y prohibición de no regresividad de acuerdos laborales, acuerdo muy importante para futuras negociaciones. También hubo la conformación de un comité bipartito para el seguimiento del cumplimiento e implementación de este acuerdo colectivo estatal y la constitución de unas mesas técnicas para la revisión de diferentes temas de los diferentes sectores que convergimos allí en esta negociación. Se ratifican también allí dentro de esta mesa los acuerdos logrados por FECODE, como la Mesa Especial de Educación que negoció con el Ministerio de Educación. También pues tenemos que estar pendientes del seguimiento que se hagan a estos acuerdos, que es la etapa tal vez más complicada que la misma negociación. Esperamos que se dé cumplimiento a estos compromisos, de lo contrario pues estaremos listos a salir a las calles. Por otra parte, en la presente semana, el día jueves 2 de septiembre, se desarrollaron algunos de los zonales nacionales con las juntas directivas. En el caso aquí de la región centro, donde estuve presente con el compañero Carlos Enrique Rivas y el compañero Miguel Ángel Pardo, estuvimos al frente de la organización y la información que se dio a las juntas directivas de la ADE aquí de Bogotá, de ADEC de Cundinamarca, de ADIT del Huila, de Cimatol
del Tolima y también la filial de USDE de los directivos docentes. Allí se dieron los informes sobre la negociación, ahí se hizo la pedagogía de esos acuerdos y se socializaron, se aclararon muchas inquietudes, pero también se escucharon las situaciones que hoy viven en las diferentes filiales, de las problemáticas también con respecto a las negociaciones ahí regionales, al tema de salud, a los temas de bienestar, al tema de la presencialidad, un tema bastante complicado en cada una de las regiones. Y bueno, se hicieron bastantes propuestas también para traer al comité ejecutivo para fortalecer la unidad, para continuar en la lucha y lógicamente para tener en cuenta ese punto de vista muy importante de los sindicatos filiales de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Creemos que estos zonales son muy importantes y que seguramente van a traer propuestas interesantes para seguir avanzando en la lucha, en el movimiento sindical. Y desde hoy 6 de septiembre hasta el próximo 13 de septiembre se realizará la Semana por la Paz. Vamos a escuchar a continuación al ejecutivo de FECODE, Miguel Ángel Pardo, quien habla al respecto. Bueno, se desarrollará entre el 5 y el 12 de septiembre la versión número 34 de la Semana por la Paz, impulsada en 1987, especialmente por sectores de la Iglesia Católica y luego asumida por diversidad de organizaciones y redes ciudadanas. Los hechos de violencia que conmocionaban al país fue la razón poderosa para que se desarrollara un proceso en el cual nos seguimos encontrando desde entonces los defensores de los derechos a la vida y a la paz. Uno de los propósitos centrales ha sido desterrar el uso de las armas, la desaparición física del adversario y por esas vías dirimir mortalmente las controversias de la lucha política y social. El costo para el movimiento obrero ha sido muy alto, especialmente para el magisterio, con más de 1.100 educadores y educadoras de los más de 3.000 activistas asesinados del sindicalismo desde 1985. Tal como lo afirmamos en el prólogo del libro La Escuela Territorio de Paz, publicado por FECODE Codesarrollo Canadá en 2019, abro comillas, los derechos a la vida y a la paz les son propios a la escuela. Los fragores e irremediables estragos del conflicto interno los vulneraron profundamente, pero generaron fuertes lazos de afecto y solidaridad entre las víctimas, que a pesar de su evidente indefensión, buscaban protegerse entre sí, maestros y maestras a niños y niños, tratando de evitar su reclutamiento forzado, o padres, madres y jóvenes pugnando por impedir que la luz y esperanza que representa el profe fuese apagada, cierro comillas. El libro mencionado, La Escuela Territorio de Paz, también como uno de los proyectos centrales de FECODE y de su Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEDIC, los informes entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, La Vida por Educar y Crímenes de Lesa Humanidad, de persecución y exterminio contra maestros y maestras sindicalistas miembros de FECODE entre 1986 y 2016, que se entregó en 2019, y a la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, son contundentes evidencias sobre la noche oscura para la población, la comunidad educativa y el magisterio. Mantenemos nuestra indeclinable decisión de no desfallecer en el propósito de la verdad, la paz y la democracia, pese a la intensificación de la estigmatización del actual régimen uribista, que desafortunadamente ha permeado sectores que se consideraban democráticos. Los últimos 3 años se han convertido en un verdadero pulso entre el régimen y la inteligencia nacional de la cual hacemos parte. El uribismo asumió nuevamente el poder en 2018, convirtiendo en política de Estado hacer trizas los acuerdos de paz y el conjunto de lo que sobrevive del Estado Social de Derecho, pero con nombre propio anunció que acabaría con la JEP y con FECODE. No ha escatimado herramienta alguna, especialmente la tenebrosa campaña propagandística, acusándonos de adoctrinadores e incitando a la comunidad educativa contra sus educadores, como también acudiendo a proyectos de ley contra la existencia de la libertad de cátedra, el derecho a la educación pública para los niños, niñas y jóvenes, la función social de la escuela, el carácter profesional de la docencia,
la autonomía, la democracia y el gobierno escolar. Nuestra participación en los 2 paros nacionales de la población durante este gobierno y el fortalecimiento de la movilización social, como también nuestra exigencia de retornar a clases presenciales solo salvaguardando la vida y la salud de la comunidad educativa, nos ha costado una agresividad sin límites contra la escuela y el papel del educador y educadora por el hecho de defender la verdad sustentada académica, pedagógica y científicamente, y por denunciar la forma miserable como el régimen y el establecimiento neoliberal han privilegiado los negocios de unos pocos sobre la vida y la salud de todos y todas a propósito de la pandemia. En este adverso contexto, que también incluyó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la complicidad de la mayoría del Congreso, de las altas cortes y de la gran prensa contra la población y los trabajadores, haber logrado defender las posiciones conquistadas en la negociación colectiva 2021 por parte de FECODE demuestra la inmensa tenacidad del magisterio. Los acuerdos tuvieron como principal aspecto la defensa de la vida, tanto en las condiciones que deben garantizar la presencialidad como el fortalecimiento de la escuela Territorio de Paz y, por supuesto, como siempre, la financiación que garantice el derecho a la educación pública. Precisamente, la lucha por la materialización del conjunto de los acuerdos suscritos es una de las conclusiones de las reuniones zonales entre el Comité Ejecutivo de FECODE y las juntas directivas de las 34 filiales que se realizaron el pasado jueves y que continuarán durante la próxima semana. Como también persistir en la movilización social enorme y pacífica que evite que este estado de cosas que representa el actual régimen se consolide y se prorrogue. A todas y todas, abrazos fraternales. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia, estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. ¡Te esperamos! Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246, 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y se realizó un importante evento por parte de la Central Unitaria de Trabajadores de la Educación en el que se hizo un análisis de las decisiones de la Corte Constitucional sobre los pisos de protección social. Por eso vamos a escuchar a continuación la intervención de Ligia Inés Alzate, directora del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos de la CUT Nacional. El decreto 1174 fue unilateralmente expedido por el gobierno el 27 de agosto del 2020, en medio pues de la pandemia, y desconocía totalmente los escenarios de diálogo social como la Comisión Nacional de Concertación y las recomendaciones de las distintas estructuras de la Organización Internacional del Trabajo. Todas las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo exigían la práctica del trabajo decente en Colombia, eliminando, entre otros, la flexibilización y la precarización existente.
Esta decisión arbitraria tuvo como consecuencia inmediata la decisión de las centrales obreras y de pensionados de no participar de la recién creada misión de empleo, la cual ha continuado sesionando ilegítimamente sin la presencia de las y los trabajadores. El artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se sustenta este decreto ley, ha sido demandado ante la Corte Constitucional, demanda que ha sido aceptada y cursa igualmente pues en el Consejo de Estado la demanda contra el decreto 1174, y hoy contamos con dos sentencias de la Corte Constitucional C276 y 277 que nos hablan contra el decreto 1174, y hoy prácticamente se refieren al artículo 193 sobre el piso de protección social. Escuchemos también a continuación a una de las invitadas de este evento, quien es Mary Laura Perdomo, abogada laboral y coordinadora regional para América Latina y el Caribe de iLaw Network. La idea del piso de protección social, primero contarles que fue una figura incluida o creada en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque en el año 2019. El artículo 193, que es el que finalmente es analizado en las sentencias de la Corte Constitucional, sistema de seguridad social, en este caso con un piso de protección social en el que, tergiversando el concepto que había sido acuñado por la OIT, crea un mecanismo para que trabajadores y trabajadoras que están vinculados laboralmente o que no tienen vínculo laboral y trabajan a tiempo parcial, es decir, no trabajan la jornada completa de trabajo de 8 horas al día o de 48 a la semana, y por tal razón devengan al mes menos de un salario mínimo legal mensual vigente, no van a ser afiliados como todo el resto de trabajadores y trabajadoras al sistema de seguridad social integral, sino que van a ser afiliados a este piso de protección social, que va a tener 3 componentes. 1, no van a estar afiliados al sistema de salud contributiva, sino que van a estar afiliados al sistema de salud subsidiada. 2, no van a estar afiliados al sistema general de pensiones con posibilidad de algún día obtener una pensión como tal, sino que van a estar afiliados a este mecanismo de beneficios económicos periódicos, BEPS, que es un auxilio muy inferior al salario mínimo que se va a reconocer una vez que estén en edad mayor, adulta mayor. Y tercero, no van a estar afiliados, como el resto de trabajadores, insisto, al sistema de riesgos laborales, sino que van a estar beneficiados por unos seguros inclusivos, por unos microseguros que lo que van a hacer es reconocer unas pequeñas prestaciones económicas cuando se haga efectivo el riesgo frente a un accidente de trabajo o enfermedad profesional, pero que de ninguna manera van a ser pensionados para invalidez o van a ser resarcidos en las pérdidas en su capacidad laboral completamente cuando sufran estas. Entonces, así visto, este piso de protección social, como lo dije al principio, es un sistema paralelo al sistema de seguridad social como lo conocíamos, precario, que hace que los trabajadores y trabajadoras que no logren conseguir un trabajo a tiempo completo, pues no van a tener tampoco el derecho de tener una seguridad social completa, sino que van a caer en este sistema que es muy precario y que les va a excluir de algunos beneficios económicos, sobre todo a los que sí tenemos derecho quienes estamos en el sistema de seguridad social. Escuchemos también a continuación a Carlos Guarnizo del Centro de Solidaridad AFL-CIO. Bueno, yo creo que hay que precisar que esta no es solo una pretensión del gobierno Duque. Hubo proyectos de ley previos en la legislatura durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos. Entonces, esta ha sido una pretensión en la que han manifestado mucha insistencia los empresarios. En aquella oportunidad logramos, bajo la presión, la movilización, audiencias públicas, pero también a través de pronunciamientos de la OIT, donde señalaban que ese piso de protección social que está pensado para ciudadanos que tienen ingresos inferiores al salario mínimo, pues tengan algunas posibilidades de protección y seguridad social, no cumplía los mínimos estándares que para el efecto ha consagrado la Organización Internacional del Trabajo.
en aquella oportunidad logramos que se hundiera el proyecto de ley. Hubo una audiencia muy importante en el Congreso de la República y entonces logramos que el Congreso archivara ese proyecto de ley. Porque bajo múltiples oportunidades el gobierno ha querido implementar esta figura. Básicamente, la actitud de los trabajadores, la posición de los trabajadores en contra de esta propuesta tiene que ver porque primero no cumple esos estándares mínimos, no está realmente resolviendo los problemas de aquellos trabajadores o aquellos ciudadanos que tienen ingresos inferiores al salario mínimo legal, sino que está de alguna manera estimulando a los empresarios a producir nuevas formas de contratación por horas, a pensar en que pueden a través de contratos de trabajo lograr que haya trabajadores que tengan salarios inferiores al mínimo legal, pero también porque estaría promoviendo la figura de las órdenes de prestación de servicios, los contratos civiles, y entonces de esa manera se estaría promoviendo la precarización laboral. Esa es la razón por la que nosotros nos oponemos abiertamente a esa figura de el piso de protección social que está consagrando y que está promoviendo el gobierno. Nosotros hemos estado presionando para que sea revisado por la Corte Constitucional el artículo 193 y porque sea también revisado el decreto 1174 por el mismo Consejo de Estado. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. ¡Te esperamos! Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando esta noche a partes del evento realizado por la CUT Nacional sobre el análisis de las decisiones de la Corte Constitucional sobre los pisos de protección social. Continuemos escuchando a la abogada laboral Laura Perdomo, quien se desempeña como coordinadora regional para América Latina y el Caribe de ILO Network. Aclarar que frente al piso que les explicamos, esta figura se crea en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y se reglamenta en el decreto 1174 de agosto del año pasado, que genera tantas reacciones, que motiva el paro y que genera tantas preocupaciones por parte del movimiento sindical. Frente a esto, el movimiento sindical reacciona, por supuesto, con acciones de movilización, con el paro, es un punto que incluye en el pliego de emergencia, pero también utiliza, por supuesto, las acciones jurídicas que corresponden. Entonces, frente a estas dos figuras, nosotros presentamos, como contaba Carlos, presentaron las centrales sindicales con el apoyo de nuestras organizaciones, por supuesto, y desde ILO también tuvimos el honor de ayudarles en la confección de las demandas. Presentamos una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional
y una demanda de ilegalidad del decreto 1174, de nulidad por ilegalidad del decreto, ante el Consejo de Estado. Ya tuvimos unas decisiones ante la Corte Constitucional. La decisión ante el Consejo de Estado todavía no se ha adoptado y pues no sabemos qué vaya a pasar cuando la Corte acaba de tumbar el artículo madre de donde se desprende el decreto. Frente a las decisiones de la Corte Constitucional ha tomado dos decisiones esta semana. En primer lugar, adopta la sentencia C-276 de este año, es la primera, en la que declara inconstitucional el artículo 193, que es el que crea el piso de protección social. Y al otro día expide la sentencia C-277 sobre el mismo artículo 193 del piso de protección social, pero esta vez declarándolo constitucional. Eso, por supuesto, ha generado una confusión grandísima tanto en el Ministerio del Trabajo como ante la ciudadanía en general. Vamos a aclarar qué tiene cada una de estas sentencias. La primera sentencia, la C-276, responde a las demandas que presentamos con las centrales sindicales y las confederaciones de pensionados. Y la Corte lo que decide es tumbar, digamos, este artículo 193 del piso de protección social con base en un requisito, digamos, formal que tiene este tipo de normas. Nosotros le dijimos a la Corte, el Congreso de la República incluyó de forma soterrada una reforma a la seguridad social, cuál es este piso de protección, en un Plan Nacional de Desarrollo, que es otro tipo de norma especial. Por lo tanto, se violó el principio de unidad de materia que está establecido en el artículo 158 de la Constitución Política. Es decir, según este artículo, una norma debe tratar siempre de la misma materia, debe ser coherente con ella misma y no puede ser como una colcha de retazos en la que el Congreso pretenda regular todas las materias posibles en una sola norma. Como lo mencionaba Carlos, este piso de protección social como figura ya lo habían intentado meter en muchas otras iniciativas legislativas. Nosotros hemos contado mínimo 3 proyectos de ley que ya habían cursado en el Congreso de la República desde hace más de 3 años, donde pretendieron meter este piso de protección social impulsados por los gremios empresariales. Y las centrales sindicales en su activismo ante el Congreso de la República dieron amplias discusiones, mostraron los argumentos de la Organización Internacional del Trabajo de por qué esta figura no se corresponde con las normas internacionales del trabajo y por tanto el Congreso de la República había decidido, digamos, conscientemente no terminar con el trámite de esos proyectos de ley. Esos proyectos de ley se hundieron porque efectivamente mostramos la inconveniencia de esta figura. Mientras que cuando se tramitó el Plan Nacional de Desarrollo, que es una ley especial, particular, en la que el gobierno dice qué acciones va a tomar para cumplir sus promesas de gobierno, es una ley que se tramita muy rápido, en un tiempo récord, que no se examina punto por punto como ustedes lo han visto, sino que se vota pupitrazo y que aprovechan en el Congreso para meter cuántos micos quieren meter, pues claro, ahí aprovecharon, incluyeron este temita que tenían como en el tintero, lo incluyen a escondidas y finalmente se vota sin ningún tipo de discusión de fondo, sin ningún análisis y sin, por supuesto, analizar que este piso de protección social no se correspondía con las metas de equidad que estaba prometiendo el gobierno de Iván Duque. Entonces la Corte lo que hace es analizar en primer lugar esto y decir no, este artículo no se corresponde con una ley de Plan Nacional de Desarrollo, esta figura no tiene una causalidad directa e inmediata con las metas de equidad que usted promete en ese plan, que el gobierno promete en el Plan Nacional de Desarrollo y por tanto es una ley que resulta, es una norma que resulta extraña a una ley de Plan Nacional de Desarrollo. Y también recuerda, o lo que tiene en cuenta la Corte Constitucional, es que el piso de protección social es una disposición de seguridad social que es transversal, que es permanente y por lo tanto requiere para ser aprobada el trámite ordinario de una ley ordinaria, es decir,
un análisis exhaustivo, una discusión, un análisis de constitucionalidad, ver en qué consiste la figura y tomar una decisión consciente de si se debe adoptar o no. Entonces, la Corte dice, efectivamente, este artículo no se corresponde con ese principio de unidad de materia y por tanto lo declara inconstitucional, pero difiere, es decir, aplaza los resultados de esta sentencia hasta el año 2023 porque quiere salvaguardar los derechos o la seguridad de las personas que ya afiliaron a ese piso de protección social y que si se cayera inmediatamente este piso, pues quedarían como en un limbo jurídico su situación de afiliación al sistema. Esta es la decisión que se toma con la sentencia C276 de 2021, que es, insisto, el resultado de la demanda que presentaron las empresas. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.